Ámbito policial, después de 4 meses detenido en España, llegó extraditado a nuestro país Francisco Huayquipán Bustos, hijo de el Huayqui, Francisco Huayquipán. Ignacio Mero nos cuenta más. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Así es, no lo están pasando bien en este fin de año la familia Huayquipán Bustos, luego de que ocurriera esta situación donde fue extraditado Francisco Huayquipán, hijo de 19 años, ¿cierto?, con el mismo nombre del exfutbolista de Colo-Colo. Fue extraditado desde España porque a él se les indica como el principal culpable de la muerte de Leopoldo Ozores, un exfutbolista que falleció en la discoteca Don Oscar de la comuna de Maipú. Habló la familia muy escuetamente, tuvimos esa reacción, fuimos de los pocos medios que pudimos captar la reacción post-audiencia, ¿cierto?, donde se dejó en prisión preventiva a Francisco Huayquipán. Revisamos ahora la declaración de la madre, Mitzi Bustos. Mamá, ¿cuál es tu sensación en este momento? ¿Confía en la inocencia de tu hijo? Tranquila, lo único que te puedo decir porque sé que mi hijo es inocente. Y el que disparó, que se ponga los pantalones, porque si le gustó disparar, que ahora asuma. Ahí está, tiene que asumir entonces la responsabilidad de la persona que habría disparado y que ellos, por supuesto, como familia, creen que no fue su hijo. Nosotros queremos pasar a revisar la siguiente nota que tiene este conflicto y otros episodios más de la familia Huayquipán. Sé que mi hijo es inocente. Y el que disparó, que se ponga los pantalones, porque si le gustó disparar, que ahora asuma. Las investigaciones policiales vuelven a poner en la mira al exfutbolista Francisco Huayquipán. El nacido en La Legua suma otro episodio en un año recargado de sucesos que han afectado a su familia. En los últimos días, su hijo, Francisco Huayquipán Bustos, fue detenido en España luego que se diera curso a una orden de detención internacional. Las informaciones preliminares indicaban que habría participado en junio del 2016 en el crimen de un futbolista, Leopoldo Ozores. Él está dentro de un proceso de extradición activa solicitado por la justicia chilena a la justicia de España. Recordemos que Francisco Huayquipán es requerido por el 9º Juzgado de Garantía de Santiago por la responsabilidad que le pueda caber en el homicidio del joven exfutbolista en junio del 2016, Leopoldo Ozores. Que efectivamente Francisco es el autor ejecutor del homicidio y que efectivamente es un riesgo para la seguridad social. Hay una serie de indicios que llevan a concluir que la persona que dispara, que percuta el arma es Francisco. Es decir, no hay, si bien es cierto, no hay un reconocimiento expreso, todos los indicios llevan a concluir que Francisco es quien finalmente dispara. La orden de arresto, la muerte del futbolista, las acusaciones de infidelidad y una supuesta magia negra ha sido tema obligado sobre el exfutbolista en matinales y noticieros de todos los canales. Él en diciembre del año pasado aún no era requerido por la justicia chilena. Es en esta condición que tenía libertad de movimiento y viaja en diciembre a París con escala en Buenos Aires y desde ahí se traslada en vía terrestre hasta España, específicamente en Barcelona, donde se dedica a cometer una serie de delitos contra la propiedad, principalmente robo interior de casa, robo con fuerza y algunos robos con violencia. Los problemas comienzan el 5 de junio del año pasado, fecha en la cual apareció el cuerpo de Ozores tras recibir una serie de balazos en la madrugada de ese día en espacio Don Oscar, una discoteca de la comuna de Maipú. No existe absolutamente ningún fundamento para que Francisco Huayquipán esté en prisión preventiva si los otros imputados quedaron en libertad, y eso ya lo resolvió la Corte a propósito de la revisión de la prisión preventiva de Gerardo Huayquipán. Pero ¿cómo fueron los hechos? La fiesta transcurría normalmente, todos los asistentes disfrutaban bailando y bebiendo, pero con el pasar de las horas y el impulso del alcohol se comenzó a generar una riña. Pasaron los destrozos y Leopoldo Ozores es registrado en las cámaras de seguridad en un altercado con Huayquipán. Frente a frente se gritan enérgicamente el uno al otro en el oído. Huayquipán realiza constantes gestos amenazantes a Ozores. Los guardias, al ver este enfrentamiento, los separan y son dispersados. Una vez que comienzan los desmanes, Ozores sale de la discoteca, como muestran estas imágenes. Apurado, tenso y acompañado. Al momento de llegar al estacionamiento y en solo cosa de segundos, es atacado y baleado. Inmediatamente arrancan los agresores. Huayquipán hijo se fuga a Europa. Lamentablemente salió una disco
donde un tipo desquiciado lo mató por la espalda, más encima le tiró un balazo. Era un muchacho luchador. Tengo mucha pena. Él se iba ahora el 24 a jugar a China por 2 años con un contrato firmado, imagínense. Estaba por fin logrando lo que... Estaba logrando sus metas. Tras una riña que terminó en asesinato, el hijo del futbolista quedó en proceso de investigación. Llegaría agosto para que este fuese detenido, nada menos que en España, tras encontrarse prófugo por su presunta participación en el homicidio. Huayquipán ha entregado escuetas declaraciones. Lo hizo con la Cuarta TV, rompiendo el silencio sobre la situación que hoy complica a sus hijos y sobre todo a su familia. Francisco, bueno, ¿cómo se sienten ustedes como familia Huayquipán después del reportaje de Chilevisión que vimos anoche en la televisión? De verdad, mal, porque no lo esperábamos, que pusieran una barbaridad de ese calibre de comentarios. Creo que quedamos muy afectados como familia. No es necesario de que un programa así hable tan mal de mi familia, porque de hecho ese programa conoce a nuestra familia, conoce a Mixi, que es trabajadora, me conoce a mí, también conocen a mis hijos. Lo que te puedo decir que mis hijos son inocentes, acá hay un justo que es Dios y ellos lo saben. O sea, acá no hay que más indagar nada más. Lo único que te puedo decir que no los favoreció mucho lo que Chilevisión hizo con nosotros. Creo que fue una tontería. Los quisieron, no sé, como hundir, opacar, no sé, querían destruirme, no sé, mis proyectos que tengo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. ¿Cuánto afecta esta situación? La imagen del que para muchos fue un ídolo futbolístico. Hay que recordar que hace algunos días atrás conocimos a esta mujer, Priscila Pérez, quien fue acusada por la ex esposa del futbolista de ser nada menos que el amante del jugador. Un acontecimiento que se divulgó en las calles del barrio, incluso al punto que hasta en la calle grabaron cómo la expareja encaraba al exdeportista. Fue en La Legua donde conoció a Mitzi Bustos. Con ella su relación duró cerca de 21 años, pero las sospechas de infidelidad comenzaron cuando la nieta del matrimonio le dijo al oído a Mitzi que su papá tenía una polola. Yo quedé en shock cuando me dijeron que estaba con otra mujer. Entonces le dije a mi hija que fuéramos a buscarlo a Peumo para ver si era verdad. Atrás quedaron sus tiempos de gloria, donde la hinchada vibraba con sus jugadas en Colo-Colo y celebraban su talento con el balón, incluso en aquellos momentos en que fue protagonista de encontrones con otros jugadores dentro de la cancha. Su personalidad se volvió amada y odiada por el mundo futbolístico. El sacrificio por la camiseta y su carácter hizo que la gente llegara más al año 2014 a despedir al jugador, que decidió dejar atrás una carrera que lo llevó a jugar internacionalmente, tanto en México como en Indonesia. La fama de Francisco Huayquipán creció y creció, y así también nacieron sus detractores, los cuales aumentaron cuando el jugador ingresó a un reality e hizo que su fama trascendiera los estadios. Su experiencia por la televisión terminó mal, renunció al programa, pero aún así continuó insistiendo en el rubro. De hecho, el mismo año viajó hasta Perú para participar del programa Amazonas y el 2016, junto a Mitzi Bustos, pusieron su amor a prueba en el programa Volverías con tu ex. Pero ahora ya no brilla ni por su talento futbolístico ni por su controvertida personalidad en televisión. Su año se ha visto envuelto en una serie de conflictos que incluso se llegó al punto de hablar que fue víctima de magia negra tras la separación de su pareja. Fue la propia Mitzi quien en el último tiempo ha señalado que su familia ha sufrido varios problemas de tipo paranormales. Yo aún no le encuentro explicación a lo que ha ocurrido, pero creo que a Francisco le hicieron algo, una brujería. En mi casa no le hemos pasado bien, no dormimos bien, nos mueven la cama. La Yaritza suda mucho de noche, mi hijo igual se tienen que cambiar muchas veces de ropa. La niña no duerme bien. Es la otra cara de un ídolo que ha sido cuestionado y que hoy, lamentablemente, hace noticia por el accionar de su hijo y una fidelidad que fue puesta en tela de juicio durante todo el año. Por ahora, Huayquipán hijo
espera la resolución desde la prisión. Que mi hijo es inocente. Y el que disparó, que se ponga los pantalones, porque si le gustó disparar... Una investigación que se extenderá hasta finales de febrero, donde se determinará efectivamente el grado de responsabilidad que tiene Francisco Huayquipán, hijo. Y los quiero invitar a ver las imágenes de lo que sucedió ese día en la discoteca Don Oscar, en la comuna de Maipú, donde podemos ver perfectamente el altercado que ocurrió en esa noche. Fue ahí cuando se ve que ellos efectivamente pelean, se gritan violentamente uno al otro, hay un forcejeo y tienen que ser los guardias quienes los separan en esa noche en la discoteca de Maipú. Después ocurre una riña, distintos conflictos al interior de la discoteca que obligan a las personas a evacuar la discoteca. Y es ahí que las imágenes, las cámaras de seguridad captan a la persona que falleció, a Leopoldo Osores. Él sale corriendo, ¿cierto?, con otra persona a su lado. Y es ahí, en el estacionamiento, cuando ellos están dejando este lugar, cuando están dejando la discoteca, cuando se produce la balacera justamente que termina con la vida de Leopoldo Osores y donde se indica a Francisco Huayquipán Bustos como el principal culpable de esos hechos. Es ahí que emana la orden de captura, luego para Francisco Huayquipán, quien escapa primero a Francia y luego en España. Y ahí es detenido por delitos de robo con violencia y también delitos en distintas propiedades. Se captura a Francisco Huayquipán y es recién extraditado 4 meses después desde la ciudad de Barcelona y llega, ¿cierto?, este viernes, se pone en prisión preventiva y es su madre, Mitzi Bustos, quien escuchábamos en la nota, quien dice que su hijo no tiene nada que ver al respecto, que tienen que ser otras personas las que tienen que hacerse cargo de esto que está sucediendo y que finalmente pone a la familia Huayquipán Bustos en un año muy complejo, donde también se acusó al mismísimo Huayquipán, lo veíamos en la nota, de una supuesta infidelidad. Él la reconoce después, se reconcilia con Mitzi Bustos en un programa de televisión, pero finalmente es un año muy complicado para la familia Huayquipán, no solamente por este caso de infidelidad, donde también se acusó magia negra, sino que también por esto que se está sucediendo con Francisco Huayquipán. Y que también, muchachos, había sindicado a Gerardo, al otro hijo, al hermano de Francisco, como uno de los principales también culpables de este hecho. Pero finalmente la justicia acogió un recurso de apelación y no quedó con prisión preventiva, sino que con arresto domiciliario, es lo que se sabe hasta ahora, en el caso de Huayquipán. Sí, claro, hay muchas dudas que tenemos aquí en el estudio para saber de esta historia, pero por ejemplo, ¿por qué los hijos o el hijo Francisco de Huayquipán habrían asesinado al cuñado? ¿Habrían amenazas anteriormente? ¿Tenían una mala relación? ¿Había algo en la relación de él con su hermana que no les gustaba, por ejemplo? Efectivamente, había un tema con la relación de la hermana, con la relación del hermano Gerardo, quien estaba emparejado de otra mujer, a la cual Leopoldo había estado involucrado. Por lo tanto, cuando se encuentran ellos en esta discoteca, comienza esa riña, comienzan a sacarse los trapitos sucios, ¿cierto?, en la cara, y ahí es cuando ellos definitivamente empiezan a agredirse, a pelearse, y lo captan las cámaras de seguridad, donde tienen que ser los guardias quienes tienen que separarlo. Ahí ocurren las amenazas, y es por eso que Leopoldo Osores, el futbolista de 23 años, es el que sale corriendo inmediatamente y que abandona la discoteca, porque había estado ya recibiendo las amenazas durante esa noche en la discoteca Don Oscar, el espacio Don Oscar, en la comuna de Maipú. Y es finalmente en el estacionamiento donde los interceptan, donde sería Francisco Huayquipán el autor de los disparos, ¿cierto? Lo desmiente la familia, pero es lo que dice la justicia, lo dice el fiscal. El abogado defensor cree que eso no tiene que ocurrir, no tiene que haber prisión preventiva para Francisco Huayquipán, ya que los otros involucrados o los coimputados están con arresto domiciliario y no con privación de libertad. Sí, Ignacio, también recordábamos que Brian Melián Villagra, fue un chico que se entregó supuestamente como posible culpable de esta muerte. Se dice también que había sido Huayquipán, el padre, quien había llevado a este chico a Carabineros para que se entregara. Y una vez que lo llevan detenido, él dice, ¿sabes qué? Yo no soy el culpable, la familia de Francisco Huayquipán me obliga a que me presente como culpable. Él también podría ser un posible testigo, estuvo presente esa noche. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Mira, la reconstitución de escena de este crimen se hizo un año después, es decir, se hizo en junio de este año. Y es ahí cuando Brian efectivamente dice que él no es el culpable, que a él lo llevaron para que confesara, para que no fueran inculpados los hijos, ¿cierto?, de la familia Huayquipán, que fue llevado por el mismísimo Huayquipán, que le habían prometido dinero para que él se inculpara en este caso, y él se retracta de esta declaración y le cuenta esta segunda versión al fiscal, y donde se pone entonces esta orden de captura, primero para Gerardo, después para Francisco, y es ahí cuando se dan cuenta que Francisco no estaba en el país. El mismo Huayquipán padre decía que no tenía idea dónde estaban sus hijos.
Bueno, supuestamente había hablado primero Francisco Hijo con la justicia, había dicho que no tenía nada que ver. Cuando se hace la reconstitución de escena, cuando cambia la versión Brian, es ahí cuando se emana la orden de captura y se encuentra a Francisco Huayquipán Hijo en España. Mari. ¿Sabes qué? Ese punto a mí me parece de suma importancia, porque si se comprueba que es verdad, estamos hablando de un clan familiar muy peligroso. O sea, que una persona se llega a echar la culpa de un asesinato por amenazas de una familia, creo que estamos hablando de palabras mayores. Si es que esto es verdad, yo lo encuentro un clan familiar que sería muy peligroso. Es muy peligroso, es muy grave también lo que está sucediendo. Tiene que ser parte de la investigación que realiza ahora la justicia, que realiza la Fiscalía y que se determinará al menos en el plazo de 60 días de lo que vaya a ocurrir con Francisco Huayquipán, con los otros imputados. También Gerardo no ha salido de todo este asunto. Él todavía está siendo evaluado, está siendo investigado por la justicia por estos hechos que ocurrieron. Recordemos que Leopoldo Sores había estado tomando esa noche, igual que el resto de las personas, y se les encontró a todos ellos en esta riña que los termina separando. Y el padre que después dice que su hijo estaba en perfectas condiciones, de hecho, que iba a viajar hacia China, que tenía un contrato firmado, estaba todo bien en la familia, pero pasa estos hechos donde se indican, ¿cierto?, a la familia Huayquipán como los principales responsables de lo que habría ocurrido. Un joven de 19 años que está en investigación y que lo vamos a saber a finales de febrero qué ocurrirá con él, si es o no culpable o si no tiene ningún grado de participación, y son los otros coimputados los que tienen que hacerse cargo de estos hechos. Claro, ahora recordemos también que Francisco Huayquipán también estuvo detenido en España por robo con fuerza, robo con violencia, y que además cuando lo detienen esta vez también forcejea y deja 2 heridos. ¿Eso influiría también acá en Chile o no tiene nada que ver las penas que podría tener en España? No tiene que ver, porque la orden de captura es algo que maneja la Policía Internacional. Si bien es un agravante que puede ser analizada por la justicia, eso tendrán que decidirlo los abogados, tendrá que determinarlo la justicia, si efectivamente él, al herir a un transeúnte y al herir a un policía que intenta capturarlo, será la justicia la que determine si eso se considera como agravante al minuto de hacer algún tipo de pena. Nacho, pero puede no considerarse como un agravante, pero hay un hecho claro. Que esto, no, si es que efectivamente él es el culpable de este asesinato, no es un caso aislado. Estamos hablando de una persona que sí tiene antecedentes delictuales en otra parte del mundo. Que sería muy distinto que uno dijera, no, mira, bueno, se pelearon y de repente la otra persona por los golpes, porque se fueron de madre, se murió. Estamos hablando de alguien que viaja a otro país y que efectivamente actúa como un delincuente. Claro, pero ahí lo que tiene que suceder, tiene que determinarlo la justicia, porque es distinto cómo funciona la justicia, ya sea en nuestro país como en España. Ahí dependerá de la justicia española si es que ellos quieren presentar algún tipo de cargo. Pero recordemos que nosotros tenemos un tratado de extradición con España, y es por eso que inmediatamente, apenas se emana la orden de extradición, se captura a Francisco Huayquipán y lo trasladan hasta nuestro país, donde fue requerido ya por la justicia y donde está ahora en prisión preventiva. Sí, solo para aclarar, él en agosto pasado estuvo detenido en España. O sea, por todos estos robos y actos violentos que estuvo detenido allá, en agosto pasado. Sí, correcto. Él desde agosto que está detenido por estos delitos de robo con violencia y también robo en distintas propiedades. La captura de orden internacional se ajusta ciertamente a lo que sucedió, y es por eso también que lo capturan, y también es trasladado hasta Chile. O sea, estamos hablando de una persona que ya lleva harto tiempo en privación de libertad. Sí, ahora hay que ver qué pasa también con Gerardo. Gerardo, recordemos, el hermano se entrega en forma voluntaria, finalmente termina siendo liberado porque ayuda a la justicia, también dando información. Hay que ver ahora con estos nuevos antecedentes, una vez que ya llega a Chile también Francisco, qué puede pasar también con los antecedentes con respecto a su hermano. Sí, y el abogado Ramón Sepúlveda lo decía también en la nota, que los coimputados por este hecho, no hay ninguno más que esté en prisión preventiva. Claro. Entonces, él por eso efectivamente va a apelar a esta sanción, a esta medida cautelar por ahora, porque dice, ¿cómo los otros coimputados no están en prisión preventiva? Entonces, si los demás no están, él también debería estar en libertad, o al menos con un arresto domiciliario. Sí, claro. Nacho, bueno, habló precisamente Francisco Huayquipán, escuchemos lo que dijo. Francisco, bueno, ¿cómo se sienten ustedes como familia Huayquipán después del reportaje de Chilevisión que vimos anoche en la televisión? De verdad, mal, porque no lo esperábamos, que pusieran una barbaridad de ese calibre de comentario. Creo que quedamos muy afectados como familia. No es necesario de que un programa así hable tan mal de mi familia, porque
de hecho ese programa conoce a nuestra familia, conoce a Mixi, que es trabajadora, me conoce a mí. También conocen a mis hijos. Lo que te puedo decir que mis hijos son inocentes. Acá hay un justo que es Dios y ellos lo saben. O sea, acá no hay que más indagar nada más. Lo único que te puedo decir que no los favoreció mucho lo que Chilevisión hizo con nosotros. Creo que fue una tontería. Los quisieron, no sé, como hundir, opacar, no sé, querían destruirme, no sé, mis proyectos que tengo. Pero nosotros vamos a... Preguntarte a ti como mamá, ¿cuál es tu sensación en este momento? ¿Confías en la inocencia de tu hijo? Tranquila, lo único que te puedo decir porque sé que mi hijo es inocente. Y el que disparó, que se ponga los pantalones, porque si le gustó disparar, que ahora asuma. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones entonces de los papás de Francisco Huayquipán y llama la atención varias cosas porque Huayquipán ahí decía como se lo toma en lo personal, que le querían liquidar personalmente y la mamá dice que asuma el responsable. Pero sí me llama la atención y aquí te quiero preguntar, Nacho, no sé si tienes antecedentes de si es que Francisco Huayquipán podría verse involucrado, tener alguna pena si es que se comprueba que la familia lo amenazó a Brian y lo obligó a entregarse, porque, no sé, pues si alguien llega donde nosotros y te dice a ti, Cristian, oye, ¿sabéis qué? Anda a entregarte y cúlpate de un asesinato. Sí, claro. Espérate un rato. Sí, o sea, ¿qué tiene que haber pasado o cuál fue la amenaza? No sé si hay un detalle o Brian haya dicho qué tipo de amenaza fue el que le hicieron para ir a entregarse a la policía y acusarse de un delito que era falso. Lo que se conoce hasta ahora es que Brian fue obligado por Francisco Huayquipán para el inculparse. Será materia de investigación también si es que Francisco Huayquipán, padre en este caso, ¿cierto?, es involucrado en esta investigación, es parte de la carpeta investigativa que tendrá Fiscalía. De ser así, él tendrá que ir a declarar, tendrá el debido proceso. Y recordemos que Francisco Huayquipán, hijo, arriesga penas que van desde los 10 años hasta los 15 años y un día por ser producto de este crimen.